La administración pública, como cualquier organización formal, funciona gracias a la presencia y activa participación de 6 clases de recursos. Primero, los recursos humanos, los recursos organizacionales, los financieros, los materiales, los legales y los tecnológicos. Ya una vez conociendo la clasificación de estos recursos, podríamos describir muy brevemente cada uno de ellos porque más adelante vamos a hacerlo con cierta profundidad. En primer lugar, los recursos humanos, como cualquier organización pública o privada, constituyen el activo más valioso con que cuenta. En ese sentido, para la administración pública debe ser la columna vertebral esos cimientos por los cuales se cumple adecuada o inadecuadamente, se cumplen o no se cumplen los objetivos de que tiene asignada la administración pública para garantizar el bien común. Y en ese sentido, tenemos que promover que estos recursos humanos estén muy bien cubiertos por el Estado como una obligación que tiene como patrono para garantizar no solamente los derechos de del recurso humano, sino también las obligaciones y velar por el cumplimiento de las responsabilidades y deberes del recurso con que cuenta el Estado para su funcionamiento. Lamentablemente en Guatemala los gobiernos nos han demostrado que realmente los recursos humanos son el activo más valioso. Lamentablemente, por ejemplo, la ley que regula las relaciones obrero-patronales con el Estado es una ley que ya tiene muchos años, varias décadas de estar en vigencia. Fue creada en el año 1968 y en la actualidad no ha tenido mayores modificaciones de fondo. Es una ley obsoleta, que ya no es vigente, que ya ha perdido mucho su, su aplicación, ya no es positiva y se requiere una nueva ley de servicio civil. Los distintos gobiernos que han habido en Guatemala han evidenciado que lo que menos les interesa es el desarrollo del recurso humano. Prueba de ello es de que solamente han habido intentos, iniciativas, por ejemplo, en el Congreso de la República hoy en día hay varias iniciativas de ley que están orientadas precisamente a establecerse como leyes nacionales encargadas de esa regulación. Lamentablemente se quedan engavetadas y lo que evidencian es el desprecio que se tiene sobre la valoración del recurso humano. Mientras que en otros países el recurso humano sí se le valora como el recurso más valioso con que cuenta la administración pública. Luego los recursos organizacionales también son esenciales porque dotan a la administración pública de instancias organizacionales que le permitan definir su estructura y facilitar su funcionamiento. Para utilizar, por ejemplo, en este caso, una herramienta adecuada para estructurar de una manera eficiente su funcionamiento. Para ello, se puede utilizar como un enfoque metodológico para comprender en su justa dimensión los distintos recursos humanos es aplicar el enfoque del proceso administrativo, dotar, por ejemplo, a la administración pública de las instancias de planificación que necesariamente se debe contar, por ejemplo, de un plan nacional de desarrollo, de un plan estratégico de nación. Por ejemplo, el plan de desarrollo es esencial porque es una visión de mediano y largo plazo, de un horizonte de 20, 30 años, donde se defina qué país se requiere, quieren los guatemaltecos y guatemaltecas dentro de 30 años, cómo veo yo a Guatemala dentro de 30 años, ese proyecto, ese plan de nación, y sobre eso elaborar los distintos planes estratégicos para cada organismo de Estado y para cada dependencia, para que conjuntamente se logre definir y alcanzar esa meta. Y también los planes operativos anuales, los planes de trabajo de cada una de las instituciones, todo esto conforma ese activo organizacional. También es conveniente mencionar algunos otros activos como por ejemplo manuales de organización que necesariamente se debe dotar a los ministerios, a la secretaría y a todas las dependencias públicas, incluyendo entidades descentralizadas, autónomas y semiautónomas, manuales de organización, de normas y procedimientos, descriptores de puestos, manuales de salud y seguridad ocupacional, guías para elaboración de presupuestos,
entre otros. Los recursos financieros también son innegables, su importancia es esencial tomando en cuenta que los estados necesitan de ese recurso financiero para financiar sus atribuciones y en ese sentido, por ejemplo, básicamente están orientados a canalizar el esfuerzo público al agenciarse de los ingresos tributarios necesarios para poder cumplir con esas funciones. Los recursos materiales también son parte importante porque se refiere a todos esos inmuebles, esa infraestructura que requiere el Estado para su funcionamiento. Eh, Mobiliario, el equipo, las instalaciones, esto es lo que constituyen los recursos materiales. Los recursos legales también es la dotación de todo aquel marco jurídico. Recuerdan ustedes cuando hablamos de la constitución del Estado mismo, que primero uno de los elementos del Estado es el marco jurídico, porque se requiere de un contrato social en donde los habitantes del territorio se ponen de acuerdo en qué tipo de gobierno requieren, cuáles son las distintas mecanismos de administración de sus recursos, garantizarse su soberanía eh, y las distintas leyes que se emiten para una regulación de una relación armoniosa entre los habitantes del territorio. Eso es el tema de los recursos legales y los recursos tecnológicos que también se contribuyen para simplificar y hacer más ágil la prestación del servicio público. En ese sentido, aquí tiene un papel importante en los procesos de modernización del Estado. No podemos seguir con las realidades que hoy en día existen en el país. Por ejemplo, no podemos seguir con esa realidad de que una persona tenga que pasar desde las 3 4 de la mañana haciendo cola para obtener un pasaporte, e incluso hasta comprar un espacio en la cola para poder obtener un pasaporte. Personas que vienen dentro de la República para tramitar un pasaporte, que es un derecho y es una obligación del Estado. No digamos las colas que hacen las personas para ser atendidas en el IX, que tienen que empezar a hacer cola a las 4 de la mañana para ser atendidas por el médico a las 10 de la mañana. Y si tiene suerte, hay medicina para su curación, pues. Un trabajador está perdiendo y un empresario está perdiendo 8 o 10 horas productivas de un trabajador en cuanto a esas famosas citas escalonadas, que de escalonadas lo tienen solo por teoría, pero realmente es imposible, no se lleva a cabo, es una realidad y es una mentira que, que una persona pueda ser atendida de una manera escalonada. Reitero, las personas tienen que hacer cola desde las 4 de la mañana para ser atendidas hasta las 10 11 de la mañana y, y terminar su pesadilla hasta cuando obtenga su medicina, y eso estamos hablando de una realidad. Entonces, precisamente los recursos tecnológicos hoy en día deben ser aplicados como está pasando en la SAT, que usted paga su impuesto de circulación de vehículos online. Por eso es importante también este recurso tecnológico. Esta lámina nos recuerda mucho el aporte que hizo Henry Fayol a la administración general, cuando hablaba precisamente de los esfuerzos que hacía Taylor para explicar lo necesario que es que la administración vele por la productividad del trabajo. Sin embargo, ese tema productivo era lo que más perseguía Taylor, mientras que Fayol decía que además de tener ese objetivo de productividad, también era necesario dotar a las personas, a los trabajadores de una infraestructura organizacional amigable que contribuyera a ese incremento de la productividad. Y precisamente esta lámina nos dice eso, recordando precisamente a Fayol, dice, si existe un objetivo común, es menester plantear una estructura organizacional por mínima que sea, y para que funcione será necesario proveerla de personas, bienes, materiales, de tecnología y de dinero. Sin embargo, eso no es suficiente para alcanzar los propósitos, porque precisamente los recursos del Estado son tan variados y deben ser de una manera adecuada
permitir una adecuada prestación de los servicios públicos. En ese sentido, cuando hablamos nosotros precisamente de los recursos organizacionales, nos referimos a esto, ¿verdad? Que se requiere de una estructura organizacional adecuada. En este sentido, por ejemplo, en el caso de la Administración Pública Guatemalteca, cuenta primero con un organigrama de la Administración Pública Guatemalteca. Afortunadamente también se cuenta con un manual de organización en donde están claramente definidas las estructuras orgánicas de cada uno de los organismos de Estado, organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Eh, También se establecen la distinta segregación de funciones de cada una de las instituciones del Estado. En el caso del organismo ejecutivo se tienen definidas las funciones de cada una de las instituciones que comprenden este organismo de Estado, las funciones asignadas a los ministerios, a las secretarías, a las distintas dependencias públicas. Entonces, en ese sentido, el, además de esto, nos dice la lámina que es necesario dotar a la administración pública de toda esa infraestructura, precisamente porque es algo que es necesario para que la administración pública se desarrolle de una manera adecuada. El contenido de esta lámina nos permite precisamente leer que prácticamente se tiene que aplicar el método, el proceso administrativo en la administración pública, ¿verdad? Ya que se mencionan aspectos como planeación, coordinación, dirección y control. En ese sentido, creo que es conveniente comentar un poquito con respecto a esa lámina el papel de esta instancia de control, que por ejemplo cuando nosotros analizamos el organigrama del sector público guatemalteco, vemos claramente, por ejemplo, lo importante que es el análisis porque nos permite conocer no solamente la organización de los tres organismos de Estado, como las columnas vertebrales de la República de Guatemala, pero también nos permite identificar los órganos de control público. Por ejemplo, nos permite conocer los órganos de control político, órganos de control administrativo, de control financiero. En ese sentido, cuando hablamos de las instancias, se dice los recursos e instancias de control para verificar que los objetivos se alcancen de acuerdo a lo establecido. Esto nos permite conocer lo determinante que es, por ejemplo, contar con un órgano de control que sea autónomo, que sea independiente, porque precisamente es velar por el correcto uso, la correcta administración de los recursos del Estado. Estoy hablando de este órgano de control financiero del Estado, de control administrativo y financiero del Estado, como es la Contraloría General de Cuentas. Vimos, por ejemplo, lo importante de la planeación, de coordinación, toma de decisiones, pero la instancia de control también es esencial para garantizar que se estén cumpliendo y se esté utilizando un uso racional, un uso transparente de los recursos del Estado. Entonces, esta lámina nos permite precisamente llegar a la próxima, que se refiere a que para la dotación de los recursos del Estado es importante tomar en cuenta las siguientes o dar respuesta a las siguientes interrogantes. Esta diapositiva nos indica que para la dotación de los recursos humanos del Estado se requiere responder a esas interrogantes. ¿Qué tipo de recursos humanos requerimos? ¿Con qué características? ¿En qué tiempos? ¿Para qué lugares? ¿Con qué formación y especialidades? ¿Cómo y cuánto se le pagará? Cómo se le pagarán y de qué manera sus prestaciones, sus condiciones de contratación, procesos de evaluación del desempeño, sistemas de formación y capacitación y la implementación de los sistemas de despido. En otras palabras, esta lámina nos indica que la administración de los recursos humanos, estas distintas etapas, se requiere primero de una instancia legal, de una ley, de un marco jurídico. Y como decía en la primera lámina, en el primer análisis que se hacía el día de hoy, se habla de lo determinante que es contar con una ley adecuada.
lamentablemente la ley de servicio civil, que es lo que regula esto, lo que nosotros estamos viendo, con la mayor parte de las consultas, de las preguntas que se están planteando, se puede resolver con una legislación adecuada. Pero no podemos hablar hoy en día de una legislación adecuada si tenemos una ley totalmente obsoleta, en donde la asignación, por ejemplo, de las condiciones de trabajo se hace de carácter anárquico, en donde la ley ya prácticamente no se aplica en su mayor parte porque cada institución, no digamos cada ministerio, sino cada unidad ejecutora hoy en día está definiendo sus pactos colectivos de trabajo que constituyen una ley profesional. Entonces, muchos aspectos ya se regulan por medio de pactos colectivos, eh, y por eso es que se están dando incluso incidentes laborales precisamente porque se ha sobrepasado o se ha tergiversado la legislación que debería ser vigente, como en el caso, por ejemplo, de los temas que hoy en día los medios de comunicación están publicando, y eso se debe a que lamentablemente no se cuenta, la Misión Pública Guatemalteca no cuenta con una legislación adecuada, incluyendo precisamente que la ley de servicio civil lamentablemente no definió claramente ni se aplicó nunca en Guatemala, por ejemplo, un sistema de evaluación del desempeño, en donde pocas instituciones de una manera solamente por requisito, es que puede ser que implementen alguna forma, algún formulario, alguna acción de evaluación del desempeño, pero no podemos hablar de una evaluación del desempeño si no tenemos adecuadamente definida una carrera administrativa. También contamos con una ley de salarios obsoleta, porque cuando hablamos de legislación laboral, no solamente pensemos en una ley, eh, de una ley de servicio civil, sino tenemos que hablar de un sistema de recursos humanos, de un sistema de administración de recursos humanos que regule todo el proceso de la admisión de personal, de recursos humanos, que implica desde el proceso de reclutamiento, selección, inducción, contratación o nombramiento, desarrollo, formación, capacitación y remuneración del personal, y también legislar su forma de retiro. En ese sentido, entonces, es necesario que se cree un sistema de administración de recursos humanos que incluya una ley de servicio civil que defina claramente la carrera administrativa, una ley de salarios, que se incluya un sistema de evaluación del desempeño y un sistema de retiro adecuado. Hablo entonces de la ley de clases pasivas y del Estado, que también está obsoleta, no se adecua a la realidad socioeconómica de nuestro país. Prueba de ello es de que actualmente se está iniciando la discusión de la necesidad de modificar la ley de clases pasivas civiles del Estado, la revisión de los montos de jubilación de los jubilados del Estado, por ejemplo, surge precisamente por esto, porque no se tiene un sistema legal que de una manera oportuna y actualizada pueda definir los montos de las jubilaciones. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un sistema de retiro, de un sistema de clases pasivas o sistema de jubilación o de fondo de pensiones, tenemos que decir que para aplicar alguna modificación a un régimen de clases pasivas civiles del Estado o de un fondo de pensiones o un plan de prestaciones, única y exclusivamente se puede revisar el monto de una jubilación o las edades en las cuales se puede adquirir el derecho de retiro o de jubilación, sí, solo sí se aplica un estudio actuarial. Lamentablemente ese ha sido uno de los factores por los cuales muchos planes de prestaciones, muchos fondos de pensiones han quebrado o han quedado obsoletos o han colapsado, precisamente porque lamentablemente se toman decisiones ajenas totalmente a lo que recomienda la técnica y la ciencia. En este caso, para hacer alguna modificación en un fondo de pensiones o un plan de prestaciones, se puede hacer siempre y cuando se tenga un estudio actuarial que nos permita tomar las mejores decisiones con el fin de proteger ese sistema de jubilaciones. Lamentablemente, por la toma de decisiones antitécnicas
contra toda realidad y toda legalidad incluso, se han colapsado algunos sistemas de pensiones públicos y privados. En ese sentido, precisamente se está evaluando o se está entrando o iniciando la discusión de una nueva ley o un monto de pensiones para los jubilados, pero precisamente por esto, porque no ha habido un estudio serio, riguroso de evaluación del sistema de recursos, de administración de recursos humanos del Estado, que repito, no solamente se revise una ley, la ley de servicio civil, sino se tiene que crear un sistema de recursos, de admisión de recursos humanos actualizado, en donde se regule no solamente la propia administración de los recursos humanos, sino que incluso se vele o se regule el tema de los salarios y el tema de los sistemas de retiro. Solamente así podemos hablar de un sistema eh, adecuado de administración de los recursos del Estado. Esta lámina nos permite también responder a las preguntas que se plantean para comprender de mejor manera lo importante de los recursos del Estado. Primero, ¿cuánto dinero se necesita para alcanzar nuestros objetivos? ¿A qué plazos y en qué lugares? Esto tiene que ver con la definición de la forma de financiamiento del Estado. Esto tiene que ver mucho también con, más adelante vamos a ver el tema tributario, que tal vez en el próximo renglón lo vamos a analizar mejor. ¿Cómo se emplearán los recursos naturales del Estado? Esto es hoy en día un tema que ha sido de mucha discusión, incluso hasta han participado los organismos constitucionales del Estado para poder dilucidar esta administración. Realmente la explotación de los recursos naturales del Estado es un tema que determina de una manera muy importante el financiamiento del Estado, porque lamentablemente hoy en día los recursos naturales han sido de una manera, se han otorgado de una manera, espero yo, irracional, si no es hasta cierto tipo inmoral, porque la explotación de esos recursos están prácticamente siendo regalados a entidades, a empresas multinacionales. Lamentablemente, mientras que en otros países, por ejemplo, las regalías que se le pagan al Estado por la explotación de los recursos llega hasta 30-40%, ejemplos como Bolivia, como Chile, en donde los recursos mineros, por ejemplo, su explotación le dejan un buen aporte al Estado. En Guatemala se cobra 2-3% sobre las utilidades de las empresas. Esto es un regalo que se ha dado de estos recursos. Entonces, la manera en que cómo se emplearán es una base importante. Yo considero que algunos sectores de la población guatemalteca se oponen a no a la forma, no a la propia explotación de los recursos, sino en la forma en que se están regalando los recursos. Esta realidad ya no debe continuar porque precisamente los recursos naturales son de todos los guatemaltecos y guatemaltecas. No deben estar las decisiones concentradas en pocas personas que puedan definir precisamente esta forma de concesión del derecho de la explotación. Aquí tiene que prevalecer también el interés común, el interés de las comunidades en donde están ubicados los recursos naturales. También la lámina nos dice cómo se emplearán los bienes del Estado en general, los sistemas de explotación económica, que tiene que ver mucho con la explicación del numeral anterior, que es esencial hoy en día. Muchos países han alcanzado una buena estabilidad económica en base a la explotación de sus recursos naturales. Reitero, no es que se oponga la población a la explotación, sino es en la forma. Luego, ¿cuál será la forma de captación de los recursos? El sistema tributario a implementar. Esto es esencial también porque en la Constitución Política de la República de Guatemala se indica que el sistema tributario guatemalteco debe descansar en el principio de capacidad de pago.
de la población guatemalteca. ¿Qué significa esto? Que las personas deben tributar, deben transferir recursos económicos al Estado en base a su capacidad económica. Sin embargo, en la realidad no se da esta situación porque aquí hay un sistema tributario regresivo. ¿Qué significa esto? Que, que el que gana más, paga menos, y el que gana menos, paga más. Y esto es inconstitucional. Lamentablemente, en ninguna instancia ha planteado esa inconstitucionalidad que tiene el sistema tributario guatemalteco. Un sistema tributario guatemalteco es por demás injusto y no es equitativo, porque precisamente está, está orientado a recaudar recursos vía los impuestos indirectos. ¿Qué significan los impuestos indirectos? Los que están grabando el consumo y no la propiedad. El IVA, por ejemplo, la mayor cantidad de recursos que obtiene el Estado es por la vía de los impuestos indirectos, el pago del IVA, o sea, el pago del consumo, porque es una manera indirecta, porque no está sobre basada o el impuesto sobre lo que tiene la persona, sobre lo que gana la persona, sino por lo que consume. Mientras que en otros países, por ejemplo, de primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, el impuesto sobre la renta llega hasta el 40-50%, mientras que en Guatemala, si mucho, llega al 25-30% o lo más del impuesto sobre la renta. Entonces, por eso se dice que el sistema tributario guatemalteco es altamente regresivo, porque precisamente llega un momento en que la persona tiene que necesariamente pagar un monto de impuestos independientemente de su capacidad económica, sino la necesidad del consumo. Entonces, y hay gastos que son ineludibles para la propia vida de las personas. Por ejemplo, la compra de un antibiótico. Un niño se está muriendo, un niño que vive en el Ixcán, por ejemplo, y se está muriendo porque tiene una infección intestinal y las personas no tienen dinero para comprar una medicina, o lo compran la medicina o la compran, pues entonces aquí no está sobre su capacidad de compra, sino por la necesidad de consumo. Entonces las personas tienen que ver cómo se agencian de los recursos para poder comprar una satisfacción de una necesidad humana, y ahí mismo va el pago. Entonces, la definición, la decisión de cuál forma se adoptará para definir un sistema tributario a implementar es esencial y es básico para toda sociedad. Esta lámina nos dice cuáles son o serán las fuentes internas de financiamiento, cuáles son o serán las fuentes externas de financiamiento y cuál es el significado de optimización de los recursos en el sector público. La pregunta 6, ¿cuáles son o serán las fuentes internas de financiamiento? Se refiere únicamente, no solo únicamente a la política tributaria, o sea, la captación de los recursos internos vía la tributación, sino también se refiere a la captación de otros recursos como por ejemplo fondos privativos que generalmente se dan por la captación de los recursos por la venta de activos públicos o la prestación de servicios, que cada institución tiene sus llamados fondos privativos que sirven precisamente para contribuir de alguna manera al financiamiento de los servicios públicos que se prestan. Esas son fuentes de financiamiento interna que tiene que ver también con el financiamiento de la deuda pública interna. Por ejemplo, las políticas de crédito que se dan por parte de las entidades financieras privadas al sector público. Es parte de esto, por ejemplo, una política de cierto tope o de cierto techo hasta donde las emisiones públicas pueden obtener recursos provenientes de la deuda pública, la colocación de instrumentos financieros de deuda pública para financiar los a los estados, la administración pública. Entonces, tiene que definirse una política del crédito público interno, nacional. Las fuentes de financiamiento externas también tienen que ver con las políticas de endeudamiento externo. También los estados modernos necesitan de préstamos obtenidos o tramitados en el exterior precisamente para satisfacer ese desfinanciamiento que internamente se da en los estados. Entonces es necesaria la definición de una política de la colocación de instrumentos de deuda pública externa que por ejemplo, se asumen
en instituciones de crédito internacional, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano del Desarrollo, el Banco de Reconstrucción y Fomento, entre otros. Finalmente dice cuál es el significado de optimización de los recursos en el caso del sector público. Esto nos hace recordar también el principio económico que debe regir la administración pública, que es el de, el de racionalidad económica. Por ejemplo, es obtener el mayor beneficio de la administración pública con el mínimo de recursos. Esto es un uso racional de los recursos del Estado. Por ejemplo, en la administración presupuestaria, por ejemplo, si se obtiene, una institución tiene su presupuesto, debe asignarlo en principio a las funciones sustantivas que tiene asignadas por ley. eh, es obtener el mayor rendimiento, la mayor prestación de servicios con el mínimo de costos, con la minimización de, de la inversión y el gasto social, tomando en cuenta precisamente el mayor beneficio que se dé a la población. Entonces, resolver el problema económico fundamental de cualquier economía tiene que ver con esta pregunta 8, porque la solución del problema fundamental de cualquier economía es tener un uso racional, obtener, satisfacer la necesidad de sobrevivencia de las personas. Tomar una decisión entre múltiples necesidades y pocos o escasos satisfactores. A eso se refiere la optimización de los recursos del sector público, obtener el mayor beneficio con el mínimo de sacrificio posible. Las preguntas que se nos plantean en esta lámina es qué tipo de bienes y servicios se requieren para el buen funcionamiento de nuestros fines, para qué plazos y en qué lugares. Esto tiene mucho que ver con el tema que vamos a ver en la tercera unidad que se refiere a la globalización. Pero vamos a adelantar un poco porque en ese tema de globalización vamos a tener toda la amplitud para la explicación del caso. Pero en este caso se refiere, por ejemplo, a que la administración pública moderna está sujeta a una serie de demandas, de cambios, de innovaciones que necesariamente deben adoptar los estados para prestar servicios adecuados de una manera ágil a corto plazo y en los lugares en donde se encuentren ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, la presión que está ejerciendo ahorita la globalización eh, exige, por ejemplo, que la administración sea innovadora y que también se adecue especialmente a la tecnología, a la innovación tecnológica que imprime el mercado y la economía moderna hoy en día. Por ejemplo, en el caso de, de algunos servicios que están surgiendo online, por ejemplo, o los servicios virtuales, requieren que la administración pública sea eficaz para poder captar los recursos necesarios, porque en este tema, por ejemplo, se da la diversificación de los servicios en línea, servicios financieros, servicios comerciales, por ejemplo, actividades comerciales que se están dando en línea, el mercado digital que se está dando requiere que la administración pública sea capaz y oportuna para el cobro de los impuestos en esas transacciones virtuales que se dan. Lo mismo la exigencia del servicio educativo. Por ejemplo, a nivel universitario público se está sintiendo esa necesidad que mientras que otras instituciones están generando ese tipo de servicio, la administración pública tiene que reaccionar también ante esta exigencia. No digamos, por ejemplo, en el ejemplo anterior que vimos en donde, por ejemplo, una persona tiene que hacer 10 12 horas de cola para ser atendida para la extensión de un pasaporte. Por ejemplo, si eso lo puede hacer en una buena parte en línea y solo ir a recoger su documentación, porque el resto lo puede hacer perfectamente en línea y lo que actualmente se está invirtiendo, se está gastando pues improductivamente 10 horas humanas de vida y de trabajo se puede reducir a media hora, pues que la persona solo llegue a validar sus datos y verificar
su existencia presencial, pues, y con eso culminaría la extensión del pasaporte. Y así podemos mencionar muchos ejemplos en donde prácticamente, mientras que en otros lugares ya se da la mayor parte en línea, aquí todavía estamos a pie. Y eso tiene mucha relación con el numeral anterior, qué tipo de tecnología se requiere para alcanzar nuestros objetivos. Esto significa una diversidad de aspectos que tienen que ver con la innovación tecnológica. Y reitero, esa es una demanda que nos está ejerciendo hoy en día la globalización. Y también el tema de una actualidad del marco legal que nos rige. Hablamos precisamente de la ley de servicio civil que nos exige, nos demanda, pero de una manera inmediata la, la legislación, revisar la legislación guatemalteca. Incluso en algunos casos es necesario realizar a esas acciones que se denominan deslegislación, porque en Guatemala también algunos autores han indicado que Guatemala está sobre regulada, pues no hay que legislar más, sino al contrario, hay que actualizar la legislación y hay que deslegislar y desregular muchos aspectos, muchos ámbitos de la administración pública para adaptarla a la realidad, no solo guatemalteca, sino a nivel mundial. Por ejemplo, esa apertura de mercados, esas alianzas, esas construcciones, constituciones de integración de mercados, la unificación económica, la unión aduanera que se está planteando actualmente en Guatemala, Honduras y recientemente El Salvador. Esto significa, por ejemplo, la exigencia de nuevas formas, de nuevos apoyos que tiene que dar la administración pública para la prestación de los servicios. Por ejemplo, en este caso, la creación de esa factura única y declaración aduanera es esencial. Sin embargo, ha costado un poco la implementación de ese sistema, pues es un sistema tecnológico de avanzada en donde lo que antes se tardaba una persona en pasar su mercadería en a veces días para poder para poder pasar de su mercadería de una frontera ahora se hace en cuestión de minutos. Eso es gracias a la creación de la factura única que desde la empresa vendedora hasta la empresa que está comprando el producto ya tienen conocimiento de todo el contenido del embarque y obviamente también la lente fiscalizador y que en y facilitador que es el sistema de aduanas, la SAT por ejemplo, tanto el comprador, el vendedor y la SAT tienen la misma información y con esto simplemente se agiliza, se simplifica ese comercio. Precisamente esas acciones de esa dinámica que está adoptando el mercado mundial obligan a las administraciones a esto. Y así lo vamos a decir, lo vamos a ver en la unidad de globalización, cómo esto significa una modernización de la administración pública guatemalteca. Esta pregunta se refiere a la necesidad de dotar a la organización de una cultura organizacional pertinente a sus altos fines socioeconómicos. Por ejemplo, el organigrama general del sector público guatemalteco, manuales de organización, normas y procedimientos, manual de expedición de clases de puestos que algunos autores le llaman descriptores de puestos. Esos son instrumentos de desarrollo organizacional que sirven precisamente para facilitar la estructuración y permitir un adecuado funcionamiento de la organización. Eh, Se habla de una cultura organizacional pertinente. Ahora, algunos se preguntarán, ¿qué es cultura organizacional? Eso lo vamos a ver nosotros en un curso posterior, si no me equivoco, es el Administración Pública 6 o 7, que hablamos sobre cultura organizacional. Pero en términos muy generales, podemos decir que la cultura organizacional no es más que lo que ha generado en temas administrativos una empresa o una organización desde su propio nacimiento. Esto es cultura organizacional, todo lo que, y eso se asemeja mucho a un concepto de cultura a nivel general que se da de un punto de vista sociológico. Cultura que es todo lo que el ser humano ha hecho, ha realizado durante todo su desarrollo. Eso es cultura. Por eso es que no se puede decir que un pueblo, por ejemplo, no tiene cultura, porque eh,
un pueblo porque tenga, aunque tenga muy escasos niveles educativos, por ejemplo, pero sí posee cultura, porque precisamente bajo ese concepto sociológico general de que la cultura es todo lo que ha generado el hombre durante toda su historia, significa que todo lo que ha construido con una acción lógica y racional, las personas que habitan un territorio, todo eso forma parte de su cultura. Entonces, en ese sentido, este concepto aplicándolo a la administración significa todo lo que la empresa ha generado durante su existencia, por ejemplo, de su propia acta de constitución de la empresa, de todas sus reglamentaciones, su definición de qué tipo de empresa va a ser, si va a ser, qué tipo de organización va a tener, si va a tener, va a ser sociedad anónima o si va a ser una empresa individual, si va a ser una empresa de responsabilidad limitada, sociedad anónima, o si va a ser una empresa comercial, industrial, agrícola, si se va a prestar una serie de servicios tecnológicos o comerciales, etcétera. Todo esto, incluyendo sus instrumentos de desarrollo organizacional como su plan estratégico, su plan operativo anual, sus planes anuales de compra, sus sistemas de reclutamiento, selección de personal, recursos humanos, todos estos instrumentos son los que constituyen la cultura organizacional de una entidad pública o privada. Entonces, en ese sentido, nos dice la lámina que también tiene mucha relación con el tema de no solamente de desarrollo organizacional, sino también de, de todo lo que tiene que ver con sus estructuras y su funcionamiento, desde una circular, por ejemplo, desde una circular conjunta, SEGEPLAN, ONSEC, DTP y Contraloría General de Cuentas, esas circulares que se emiten hasta una resolución ministerial donde regula determinada actividad administrativa, forma parte de esa dotación de recursos organizacionales para la administración pública. Así es que esta pregunta tiene mucha relación con las preguntas. Esta lámina se refiere a los recursos financieros del Estado y también nos permite conocer una clasificación: recursos patrimoniales, recursos tributarios, recursos del crédito y emisión monetaria. Hablando de la primera clasificación, recursos patrimoniales, se refiere a todo el patrimonio cultural y natural que posee Guatemala. Patrimonio natural, por ejemplo, todas las áreas, todos los bosques que hay en Petén, los ríos, los lagos, las lagunas, los bosques, el, esa inmensidad, por ejemplo, que nosotros encontramos en nuestro país, forma parte de ese patrimonio natural. También el patrimonio cultural, que vemos la majestuosidad de Tikal, la majestuosidad, por ejemplo, del, del mirador que hay, por ejemplo, en La Danta, que es hoy por hoy de acuerdo con los datos científicos, la Danta es la pirámide más grande del mundo desde el punto de vista de su volumen. También pasando por los patrimonios culturales que hay, por ejemplo, en Quiriguá, en, en Acintal Retauleu, que es Etacalicabaj, la Isimché en Chimaltenango, en la ciudad capital tenemos Caminal Juyú, y en fin una serie de patrimonios culturales que tenemos prehispánicos. También el patrimonio colonial que poseemos en Antigua Guatemala, por ejemplo, Guatemala posee un patrimonio inmenso de tipo cultural y natural que incluso han sido declarados patrimonios de la humanidad. Por ejemplo, en el caso de Tikal es uno de los pocos patrimonios en el mundo que han sido declarados de la humanidad porque son patrimonios mixtos. Patrimonios mixtos significa que hay cultura, pero también hay naturaleza, y eso se da únicamente, por ejemplo, en Tikal, donde tenemos la majestuosidad de la arquitectura prehispánica de los mayas, pero también tenemos en el entorno un exuberante patrimonio natural que lo hace como un patrimonio, uno de los pocos países del mundo que son mixtos, patrimonio cultural y patrimonio natural. También vemos cómo tenemos un patrimonio de la humanidad, por ejemplo, en el caso de Antigua Guatemala, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Eh, Quiriguá también es otro patrimonio cultural de la humanidad.
y también patrimonios culturales intangibles de la humanidad es, por ejemplo, el danza-drama Rabinal Achí, que es recientemente declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad intangible, porque son aquellas expresiones culturales que son de una tradición oral que ha existido desde la época prehispánica, que afortunadamente no fue abolida por la invasión española en Guatemala, sino sigue, perdura hoy en día ese danza-drama que se practica en Rabinal. También los recursos tributarios son parte esencial del Estado. Se refiere a la captación de todos lo recaudado por la administración tributaria, en ese caso por SAT y por las distintas municipalidades del país que tienen esa facultad de captar recursos tributarios. Los recursos del crédito se refieren a aquellos recursos financieros que son obtenidos a través de la colocación de deuda pública interna y externa, nacional, eh, y que tiene que ver mucho precisamente con las políticas de crédito, que pueden haber política de crédito interno y política de crédito externa. Y la emisión monetaria, que la vamos a ver en la próxima lámina, porque tiene mucha importancia, porque precisamente dada que para la administración pública, para poder cumplir con sus funciones, necesariamente lleva a cabo toda una planificación y una elaboración de políticas públicas, y algunas políticas públicas tienen relación con el ámbito financiero y específicamente algunas de ellas que tienen que ver con la emisión monetaria. Esa diapositiva se refiere a la emisión monetaria y la define como la cantidad de billetes y monedas que circulan en la economía de un país. Está compuesta por el numerario en poder del público y el numerario mantenido por las otras sociedades de depósito en sus bóvedas. ¿Qué es numerario? El numerario es la cantidad de monedas y billetes que dispone una sociedad para su funcionamiento. Y en este caso, precisamente es la cantidad de dinero en circulación la que constituye ese patrimonio eh, de la nación. Todo ese dinero que está en circulación y las que están en las bóvedas, tanto de los bancos del sistema como en el propio Banco de Guatemala, todo ese dinero que está depositado en las bóvedas forma parte del patrimonio monetario de Guatemala. Y esto está regulado precisamente por la legislación que tiene que ver con la política monetaria, cambiaria y crediticia. Y aquí en la lámina nos menciona específicamente el tema de la emisión monetaria, que es una facultad exclusiva que tiene el Banco de Guatemala según el artículo 2 de la ley monetaria. ¿Qué significa que es una facultad exclusiva del Banco de Guatemala la emisión monetaria? Porque a partir de la revolución del año 44, el gobierno de la revolución emitió esta disposición y designó al Banco de Guatemala como el emisor único de moneda en Guatemala. ¿Y por qué se dio esto? Se dio esto porque antes de la revolución del 44, Guatemala tenía unas prácticas económicas semicoloniales, en donde habían fincas en Guatemala que tenían sus propias monedas. Por ejemplo, en las fincas, especialmente cafetaleras, cañeras y azucareras y bananeras, tenían sus propias monedas y le pagaban a las personas, a los trabajadores, les pagaban con monedas propias y también les pagaban en especie. Y esto significaba que cada finca tenía sus propias monedas, no había una moneda común, única, de reconocimiento oficial. Y eso lo pueden comprobar ustedes en el Museo Numismático que hay en el Banco de Guatemala, en donde ustedes van a encontrar monedas en donde fueron emitidas por varias fincas en el interior de la República, porque también eran prácticas semicoloniales. Había también hasta un semifeudalismo y en un feudalismo en muchas fincas en Guatemala. Entonces, la revolución del 44 lo que trató es de modernizar el sistema económico de Guatemala. ¿Y qué es esa modernización? Una parte de la modernización o una expresión de la modernización de la economía guatemalteca, ¿cuál era? Precisamente que se constituyera un banco central que tuviera como facultad exclusiva la emisión monetaria, para que se concentrara esa facultad del Estado de emisión de moneda solamente en el Banco Central. Por eso en algunos países no le llaman Banco Central. En Guatemala le podríamos llamar Banco Central, pero aquí se le llama Banco de Guatemala. Pero precisamente vamos porque
que es una facultad exclusiva del Banco de Guatemala, del Banco Central, la emisión de monetaria. ¿Por qué? Porque este es esencial, porque es un mecanismo que nos puede armonizar mundialmente. El hecho de que el Banco de Guatemala y haya un banco central que tenga facultad de emisión de moneda nos permite comunicarnos y conectarnos con el resto del mundo económico. ¿Por qué? Porque al tener una moneda única, una moneda oficial, nos permitía también hacer transacciones con otras monedas, con el dólar, en este caso con el euro, con la libra esterlina, con esas monedas mundiales, nos permitiría, si solo si tuviéramos una moneda oficial única y no como en el pasado, por ejemplo, no podíamos hacer transacciones en euros, por ejemplo, porque no había una conversión oficial, mientras que ya con la emisión monetaria del Banco de Guatemala sí nos permitía incorporarnos al comercio mundial. Y eso es básicamente parte del desarrollo del capitalismo moderno que aspiró el gobierno revolucionario a través de la emisión, en este caso la emisión monetaria. Esa es parte del, de los recursos del Estado, la emisión monetaria.